Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 113 de Conectando Puntos. En esta ocasión, y por estar cercanos al cuarto aniversario de la toma de posesión y del inicio de este sexenio, tenemos un programa especial que está engalanado con invitados de lujo que, pues bueno, tenemos el gusto de presentarlos y de que nos acompañen hoy para hacer por esta ocasión un programa especial, una mesa de plática, de intercambio de opiniones que, pues, por supuesto, se va a ver enriquecido con estos invitados. Y pues bueno, para iniciar, quiero presentarles a algunas personas que seguramente ya conocen, porque Marión Isabela es una activista tuitera empedernida que es muy conocida y que además dedica su vida, su trabajo y su activismo hoy a trabajar y a luchar por enfermos de cáncer, por niños enfermos de cáncer, lo que por supuesto nos da un punto de vista muy especial para estos momentos, ¿no? Y esta situación que estamos viviendo con el lado oscuro de la 4T. Bueno, el lado oscuro si es que hay otro lado, ¿verdad? Que tenga. Entonces, pues bueno, Marión, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, un placer, Juan José, Eduardo, Claudio, gracias por la invitación. Espero que sea muy amena esta conversación y voy a tratar de controlar mis emociones para no explotar, porque hay mucho aquí atorado en el pecho, pero me voy a controlar, lo prometo. Pues si no, no pasa nada, ¿verdad? Eduardo Álvarez del Castillo Sánchez, desde, eh, no sé si Tasco, Ciudad de México, pero también ciudadano, activista con opiniones críticas y profundas. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudio, muchas gracias. Pues desde la Ciudad de México, este día, en Xochimilco en específico, muchas gracias por la invitación. Igual a Juan José, Mario, mucho gusto. Y bueno, pues habrá varias cosas que comentar al respecto de esta gestión, de esta presidencia que nos está tocando vivir. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Y como siempre, y que ya conocemos todos, a mi querido Juan José Toral. Juanjo, ¿cómo estás? Pues Claudio, ¿qué te puedo decir? Muy contento. La verdad es que siempre el enriquecer este proyecto tuyo, que como siempre te agradezco la invitación, pues se me hace padrísimo, ¿no? Yo antes de entrar tuve contacto con Eduardo, después con Marión, y a lo mejor Marión no escuchó algo que le dije a Eduardo, que en lo particular se me hace muy padre que estemos primero encontrándonos los cuatro en este tema. Y segundo, que a mí me gustaría en lo personal, en lo particular, y esperando que ellos, pues del poco tiempo que dispongan, pues lo inviertan en esto que para mí es algo que se me hace como que una obligación ciudadana. Marion dijo muy bien que dice, oye, ¿sabes qué? Espero no explayarme y dejar a un lado mis emociones porque siento que me va a explotar el pecho. Bueno, créeme que cuando tú me hiciste la invitación, era el mismo sentimiento y no había ese medio de catarsis que veo en este espacio. Y ya en este espacio, lo que sí veo es que como ciudadanos, como siempre, yo doy mi opinión muy personal y desde un aspecto ciudadano, no soy especialista ni politólogo, pero soy un mexicano que vive en la República Mexicana y que quiera o no quiera el presidente y el gobierno actual afectarme o no, me afecta. Entonces, qué padre, espero que esto se repita muchas veces y que si no es conmigo, sea con alguno de ellos, porque al final siempre me dicen, no, es que sabes que tú y Claudio. Bueno, por lo menos aquí ya vemos la imagen de una dama, eso suaviza muchísimo el escenario y pues bueno, qué buena onda que estamos juntos y qué padre que podamos platicar como ciudadanos los día a día de lo que nos sucede con este gobierno, Claudio. Gracias y pues bienvenidos sean todos. Así es, pues bueno, es un honor que nos acompañen, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar porque pues, finalmente el tiempo es un tirano y se nos agota muy pronto. Y hay muchas cosas que decir y que platicar, y entonces pues vamos a hacer esto así
como intervenciones, pero con la libertad, por supuesto, que cuando hay algo podamos participar sin temor a que nos interrumpamos, ¿no? Para que no tengamos ninguna limitante en ese aspecto. Pero sí me gustaría comenzar con Marión justamente, no solo porque es una de las damas, sino porque en esta semana, justamente un día antes de que se cumpliera el cuarto aniversario de la toma de posesión, y que gracias a Dios no hubo otro informe, porque ya habíamos tenido uno que se aventó el domingo con 110 puntos, que no sabemos qué fue lo que dijo, ¿no? Eh, el miércoles en Veracruz, en una inauguración de un centro médico y hablando de la situación médica, se le ocurrió al presidente decir dos barbaridades, ¿no? La primera, que está hablando de la situación y otra vez echándole la culpa como acostumbra a hacerlo, que es culpa de los gobiernos anteriores, de la corrupción y de un montón de cuestiones, pero se atreve a decir, y seguramente han escuchado mucho que en este programa yo soy muy recurrente a la semiótica y que el discurso, ¿no? En la forma está el fondo. El presidente se le ocurre decir, ahora sí, es decir, cuando había estado negando que había desabasto, que no teníamos, para él todo estaba perfectamente bien, dijo que ahora sí iba a arreglar el asunto del abasto de las medicinas y que ya lo iba a arreglar y que SOE ya lo estaba viendo, ¿no? Si no me equivoco, el SOE ya lo estaba viendo y lo vamos a arreglar, lo ha dicho ya por lo menos 5 veces. Pero en esta ocasión agregó el ahora sí, lo cual a mí particularmente me llama la atención por esto que pero lo que me pareció todavía peor es que hablando un poquito más adelante, dice, pues ya tenemos todo arreglado, los medicamentos ya van a estar, ya vamos a tener el sistema de salud que les prometí, ya, etcétera, etcétera. Pero dijo, lo que nos queda todavía por solucionar es el asunto de los médicos. Volvió a echar la culpa de que el sistema neoliberal no permitió que la educación y que del discurso que decimos todas veces, pero dice, vamos a arreglar la insuficiencia de médicos. Y la barbaridad fue que dijo, no sé cómo lo vamos a arreglar, pero lo voy a arreglar. Y entonces mi pregunta es, después de 4 años, está en momento de decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Es momento de decir que no tiene un plan. Es momento de reconocer que después de 4 años no hay un proyecto, no hay un plan de trabajo, no hay camino, ¿no? Digo, yo puedo empezar por eso, ¿no? Para comentarios, Marión, me gustaría que comenzaras tú y que, por supuesto, si a partir de esto empiezan a salir otro tipo de comentarios, adelante. Sí, no, ya deja tú el si es momento de que se le empiece a ocurrir un plan. ¿Le crees el ahora sí? No, O sea, es la verdadera pregunta. ¿Le crees el ahora sí? Así se la ha llevado estos 4 años. La verdad es que si nos remontamos al meollo de esta situación, él quitó todas estas apoyos de medicinas, de quimios, de gasas, de diclofenaco, ya no te voy a hablar de productos especializados, o sea, una paracetamol, un naproxeno, ¿por qué lo quitó? Porque él decía que el sistema de salud estaba viciado y estaba corrompido en las cadenas de suministro, que había mucha corrupción en la entrega de medicamentos, que las licitaciones eran turbias. Total que se valió de todas estas cosas. ¿Y cuál fue su majestuosa solución? Cortar de tajo todos los pedidos de medicina, cortar de tajo con todas las comercializadoras que tenían pues esa licitación adjudicada para entregar el medicamento. Esa fue la perfecta solución, quitar el medicamento sin antes ver cómo iba a suplirlo, ¿no? Habla de adjudicación directa, ¿acaso no lo hay en su sexenio? Por favor, está inundado. Dedazos, ¿no hay dedazos? No está puesto el primo del amigo y el amigo del tío y los excompañeros de prepa del hijo y el que le cerraba la puerta al Jetta, los 18 años para andar él en su proselitismo y el que le boleaba el zapato. Esos son los que tenemos ahorita en los puestos de gobierno. Entonces, no hay en su gobierno corrupción.
no hay licitación directa, no hay dedazo, y esas fueron las justificantes para quitar el medicamento. Yo creo que aquí ya esto raya en, no sé si sea lesa humanidad, corríjanme por favor, pero es que las cifras que tenemos de personas muertas, y no estoy hablando de la violencia, y no estoy hablando de feminicidios, estoy hablando de gente que ha muerto por falta de medicamento, de atención médica, de un sistema de salud, digo, básico, ya si no de primer mundo, como lo prometió, pues digno, un sistema de salud básico al que tenemos además derecho como mexicanos. Imagínate, si ya ni siquiera tenemos el derecho a una salud digna, ¿qué nos espera? Quitó el seguro popular. Vamos a partir del lema, el lema que ha usado López Obrador siempre ha sido primero los pobres. ¿Quiénes utilizaban el seguro popular? Pues los más necesitados. Y se los quita. ¿Y sabes qué es lo más triste? Claudio, Juan José, Eduardo, que esa gente que está sin sistema de salud, pues está muy contenta porque al final del día, pues sí, les quitó la salud, pero les da unos pesitos al mes, que nadie se los daba. Y entonces, como que dicen, bueno, pues ya como que en una balanza, una de cal por las de arena. Y el conformismo nos tiene sumidos donde estamos, sin alzar la voz, sin movernos, sin hacer más, y somos un habitante más de la nación, un habitante, porque como ciudadano nos falta mucho para decir, soy un ciudadano que defiende mi patria, que lucha por sus derechos, que lucha por una vida digna de los mexicanos, distamos mucho de ser ese ciudadano. Pero esa consecuencia de que muchos, pues es muy fácil estirar la mano, dar gracias y esperar a que llegue el otro mesecito para volver a estirar la mano. Y ahí nos vamos a ir. Entonces, desafortunadamente, sus logros, pues nomás en su cabeza. Yo no sé si él vive como que es Andrés en el País de las Maravillas, no sé si de verdad tiene una realidad alterna, pero logros no hay. Y principalmente lo que hay, lo que se vive en el sistema de salud es muy triste porque estamos hablando de vidas. Y deja tú que yo me dedico a los niños y me pega mucho, mucho, mucho la niñez enferma, pero también muchísimos adultos han muerto esperando un cambio de sonda. Un cambio de sonda, Claudio, Juan, Eduardo, un cambio de sonda que se infectó porque pues no había y entonces no la pueden cambiar y entonces se infecta y ya esta infección trae otros temas médicos y termina muriéndose la gente, pero esos números no los ven. O él cree que los números rojos con un sign de menos también se presumen. No sé qué logros presume verdaderamente, porque algo positivo no hay. Y en cuanto a salud, la verdad la situación está muy deplorable. Perdón, Eduardo. Sí, Claudio. Bueno, pues ahorita que comentaba Mario en esto, yo me daba cuenta que, bueno, quizás podemos identificar estos problemas bajo la intención o, bueno, la sensación de irrelevancia que le da a la gente. Es decir, si no formas parte de su grupo, pues eres irrelevante. Es decir, no hay empatía, no hay interés, no hay ningún tipo de cercanía con la gente que no comulga con sus ideas. Bueno, yo he tratado de ver esto de una manera panorámica, como para entenderlo, porque, digo, no podemos meternos en su cabeza y hacer un análisis, decir qué está pasando. Digo, no somos psiquiatras y necesitaríamos tener al paciente, ¿no? Para que nos contara sus situaciones. Pero yo quiero ver a López Obrador de una manera panorámica para ver si lo podemos entender un poco. Y a mí lo que me parece es que si es una persona con una eh, manera de comportarse que parte de de algunas formas bastante peculiares. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante entender, y no voy a justificar nada, solo quiero entender. Esta persona, pues es mexicano por nacimiento, es formado en México por instituciones mexicanas y que ha vivido toda su vida en este país. Entonces, me parece un producto, valga la expresión, 100% nacional.
es de una formación absolutamente originada por el sistema político, económico, educativo del siglo XX. De manera tal que a mí no me sorprende que tengamos una persona así que sea el representante de un rezago y de un... De, Te nos congelas, Eduardo. Se nos congeló. En lo que, en lo que recuperamos a Eduardo. A ver Sí, si si está ahí. quieres, Claudio, Sí. en lo que este, Eduardo se conecta o se restablece la conexión, a mí me llama mucho la atención lo que comentó Marión. O sea, realmente yo me voy a unir en cuestión de esta expresión de que dice que aquí los más afectados son los pobres, pero yo iría más allá. En este sexenio en particular, los más afectados son los niños y los niños con cáncer. Al día de hoy tenemos 1,491 días, que es la contabilidad que llevan de este gobierno, sin que este gobierno dé medicamentos para el cáncer ni tratamientos de quimioterapia. No sé qué pueda haber más cruel de eso. Estamos empezando a hablar de que tú empezaste la charla diciendo que vamos a hablar de la parte médica. Bueno, de la parte médica acabamos de pasar una pandemia donde casi teníamos que rogar por una vacuna. Y en este momento, México ya decayó su nivel de vacunación en niños, cosa que no teníamos, pues yo que recuerde, pues no sé, a lo mejor desde Salinas de Gortari o Cedillo, pero la vacunación ha tenido un retroceso de, por lo menos, ya tenemos a Eduardo otra vez. Si quieres, seguimos con su comentario. Sí. Eduardo, estabas comentando y te perdimos cuando te congelaste que era resultado de un sistema mexicano. sí, anda muy inestable la conexión. Eh, sí, yo decía que esta persona es resultado de la formación del Estado mexicano del siglo XX en la cuestión de su formación cívica, educativa, política, por supuesto. Y entonces, a mí no me sorprende mucho la manera en que se comporta, puesto que es un despojado históricamente. Y bueno, he tenido comentarios de gente que lo conoció de joven y que me decían que los políticos de su época lo despreciaron. Entonces, me parece a mí que también es una persona que tiene una cierta complejidad en su personalidad, de rencor, de despojo, de rezago, y que entonces esto lo estamos viendo magnificado con el tiempo, con los años y con el poder que tiene ahora. La manera en que se comporta, sí, me parece que falta empatía, falta eh, interés, ¿no? Todo le parece irrelevante. Y bueno, me parece a mí que hay un punto clave, el 2006, ¿no? Es el mito fundacional que lo lanza. Si no hubiera ganado la elección de 2006, quizás hubiéramos tenido un presidente menos rencoroso del que tenemos hoy. Es decir, de 2006 al 18 tuvo bastante tiempo para rumiar la derrota y enojarse cada día por el mismo tema y entonces acendrar el enojo, ¿no? O sea, cada vez es más profundo el coraje que tiene. Cuando llega el 2018 y gana, pues es un, una coladera que se destapa, ¿no? De manera que se vuelve esto, pues, eh, vamos, una persona que está contaminada, ¿no? A partir de un rencor. Entonces, bueno, pues me parece ahí que eso es una manera en la cual se manifiesta su personalidad y bajo ese punto de vista me parece que de pronto todo lo que hace y todo lo que dice, lamentablemente, lo subrayo, no me sorprende porque me parece que responde a esa formación, a esa actitud. Estaba yo diciendo hace un momentito, hay gente que lo conoció de joven, sabe que era una persona de la cual se burlaban los otros políticos de la época, ¿no? Otra vez. Se nos está yendo. Y fíjate, Es, Claudio, sigue ahí, yo se fue.
¿Sí sigue congelado? No, Eduardo, ya te ves bien, con movimiento. Pero ahora no tenemos audio. Oye, yo nomás quiero hacer un paréntesis. Yo me Sí. voy más atrás del 2006. ¿Sabes cuál es el ¿Estoy resentimiento ahí o no? que tiene López Obrador, que no brilló en la cúpula del PRI de los 80s, de los 90s? No pudo codearse con esa crema innata del PRI, de la cúpula propiamente, y es el resentimiento que tiene, que no lo deja, que es esa opresión en el pecho. Yo no dudo, digo, le voy a otorgar el beneficio de la duda, una duda que nunca se me va a aclarar, que a lo mejor a sus inicios tenían las mejores intenciones. Vamos, sus propuestas, como candidato, y no me lo van a negar, ¿eh? Como candidato sus propuestas eran excelentes, o sea, era un Mesías que llegó casi casi a lavarle los pies a todos los más necesitados, a los lugares más recónditos, porque él sí recorrió México. Es que hay cosas que, perdónenme, pero no le podemos quitar ese No, mérito, ¿no? no. De haber, Eduardo, regresaste. Yo me estaba yendo al resentimiento de López por no haber brillado en la cúpula del PRI de los 80, pero te dejo. Eh, Sí, es que particular. Eh, Dicen que se burlaban de él por su acento, por su tono, por su estilo. Y ahorita alcanzabas a decir una cosa muy importante. O sea, él sí, en alguna forma, considera o debe sentir que tiene una y que el personaje que es entendiendo tremendo. No, estamos teniendo problemas otra vez, mi querido Eduardo. Tu Sí, audio se oye este, cortado, cortado. a Yo, ver, no sé, es que, bueno, yo creo que si apagas a tantito ver, tu cámara creo para que, para que el audio corra parejo, tantito, a ver, inténtale. a ver, ahí está. Sí. Ok. Ya no sé dónde me quedo, perdón, pero bueno, ya estaba yo concluyendo la idea, no sé en dónde me quedé, díganme, con tanta interrupción. Que se burlaban de su acento. Ajá, y bueno, finalmente él fue despreciado, ¿no? Decía yo, retomando un comentario que decía Marion ahorita, acerca de que él finalmente sí es una especie de personaje que siente o que debe sentir, que tiene una misión eh, mesiánica, ¿no? De salvación de este país. Y bueno, pues por eso se autonombra como una especie de salvador que va a conducir a esta nación, ¿no? Un Moisés que va a conducir a la nación. Marión, ¿quieres concluir lo que estabas comentando del previo al 2006 y esta idea que tienes para pasar con Juanjo? Sí, te digo que no dudo que sus intenciones en un inicio eran las mejores y no dudo que seguramente si él en la primera contienda por la presidencia hubiese ganado, no lo dudo que hubiese hecho un buen papel, porque sus ideas eran buenas y su corazón no estaba tan maleado, vamos, no tenía tanto resentimiento, tanto coraje, no existía esa rabia del voto por voto y casilla por casilla, no había bloqueado todo el Zócalo y toda la Ciudad de México y toda Reforma. Pienso que hubiese sido quizá, bueno, definitivamente mejor que ahorita, claro que sí, pero hubiese sido un buen presidente muy seguramente si no hubiese pasado por todos estos años de lucha, porque se le convirtieron en una obsesión. Ya no era tanto llegar a la presidencia para cumplir lo que había prometido, no, ya era como que una lucha de egos, como que si yo me propuse ser presidente, tengo que serlo. Llegó con un resentimiento a la silla que nada más no le ha dado para más que culpar a los gobiernos anteriores. Sí, antes, Juanjo, déjame nada más tomar esta idea para hacer después un hilo al punto siguiente, pero justamente lo que bien dices, Marión,
sí recorrió el país y creo que pudiéramos asegurar sin ningún temor a equivocarnos que hizo muchas cosas de candidato y hizo muchas cosas de opositor y seguramente tuvo más logros antes de ser presidente que desde que tomó la presidencia, ¿no? Definitivamente. Y eso sí hay que reconocerlo, ¿no? En ese punto lo quiero dejar. Perdóname, Juanjo. No, 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 retomando el tema de que comenta Eduardo y Marion, es que exactamente todas sus experiencias es lo que nos llevan a ser el López Obrador de hoy. El punto aquí, y donde yo voy a utilizar el término de Marion, es en qué momento se transformó, porque realmente es el único que yo quisiera pensar ha recorrido el país de lado a lado, supo aglutinar muy bien esas necesidades, supo saber muy bien la cultura del mexicano y de ese mexicano que va desde el sur hasta el norte, y supo en su diálogo incrustarse muy bien ya en algo cultural. O sea, hablar de López Obrador, yo creo que terminando este sexenio van a salir muchísimos libros, pero me gustaría leer uno o ver uno como el artículo que hizo Krausen de El Mesías Tropical, porque él ahí es donde empieza a definir el del por qué el mexicano ve en el López Obrador una figura casi patriarcal o religiosa para muchos. Yo te podría decir, en función de lo que estamos hablando, de que, de que yo creo, no quisiera eh, verme fantasioso o benevolente con el presidente, pero yo creo que si él hubiera querido mostrar músculo en esta marcha con sus convocados, hubiera llenado el Zócalo. El problema es cómo se hizo la marcha. Entonces, retomando el tema, sí creo yo que López Obrador de ahorita está, desde mi punto de vista, sí lleno de ese rencor, y yo no sé si eso aunado, voy a utilizar algo que a muchas personas nos pudiera ofender, si pudiera ser la edad, que no tendría nada que ver, si pudiera ver el que él no se cuida y todos esos aspectos que ya van deteriorando su salud, tanto física como mental, aunado, pues a que está él ya, como dijo Eduardo, ya ahorita sí ya está manifestando el ya llegué y ahora se va a hacer lo que yo quiero, pero desde una visión aldeana del pasado, y que por desgracia tenemos muchas personas, y más cuando crecemos, que se nos arraigan nuestras ideas y que pensamos que nuestras ideas son las que deben de ser, no nos modernizamos, no nos actualizamos. Quisiera yo pensar que está pasando eso. Lo que es un hecho es que López Obrador, quisiera yo pensar como cuando voté por Fox en su momento, de que estábamos hartos de 70 años de un PRI, y que en esta ocasión, yo lo he dicho aquí, nunca López Obrador ha sido santo de mi devoción. Sin embargo, era en el único que yo veía la oportunidad y lo que dicen los psicólogos que nunca vamos a perder en toda la vida, que es la fe y la esperanza. Puse en él la fe y puse en él la esperanza, y pues resultó peor. Entonces, es un escenario complicado, porque también lo que es un hecho es que López Obrador es un político que nació de la vieja política, del viejo PRI, con ideas muy arraigadas de la política mexicana, que por desgracia, cuando digo muy arraigadas, es que lo tenemos también nosotros como mexicanos. Voy a poner un ejemplo y solo la palabra a quien quiera seguir. El que López Obrador se quiera, voy a ponerlo con esta palabra, adueñar del INE, no es otra cosa que adueñarse del padrón. Y cuando te adueñas tú del padrón, es adueñarte de esas personas que estamos acostumbrados a que el gobierno nos debe de resolver todo. Esas personas, por desgracia, en la mayoría de las sociedades, es de un 30 a un 35%. Y está comprobado que en las votaciones, normalmente, esas son las personas que votan, porque tienen, bajo amenaza o no amenaza, que si no votan, tienen o pierden derechos. Y entonces es por lo que está apostando López Obrador, y va muy de la mano a todo lo que hemos platicado. O sea,
Eso es realmente el sistema que el PRI manejó muy eficientemente en el pasado. Pues estamos en un punto en el que, digo, por supuesto, hacer un análisis de la personalidad y de quién es cuando ya lleva 4 años y está a 2 de, jura él irse y retirarse y dejar todo, que me preocupa la insistencia con la que está diciendo eso en las últimas 2 semanas, pero bueno, ese será, no hablemos de eso hasta que llegue el momento que amenace. Pero, pero sí hay que retomar un par de cosas, ¿no? Dice Eduardo que es el resultado de un sistema mexicano que lo llevó, es decir, se le fugó al sistema y llegó hasta este puesto, lo cual representa una amenaza terrible que, bueno, ya hemos vivido esas consecuencias. Dice Marión que tiene o tenía muy buenas intenciones. Yo no sé si eran las intenciones, pero por lo menos sus promesas de campaña sí decían que iba a ser una maravilla y que iba a arreglar y a solucionar todo. Y aunado, por supuesto, al hartazgo que ya teníamos de lo que habían construido los dos sistemas o los dos partidos que estuvieron en el poder previamente y que por supuesto nos llevaron a este hartazgo que seguramente llegó al culmen con el regreso del PRI en el sexenio anterior, ¿no? Y en el cual todos nos quejamos e hicimos y todo para que no digan los quienes nos dicen y nos atacan que no levantamos la voz en su momento, ¿verdad? Pero viene este punto que dice Juanjo, ¿no? Que me llama mucho la atención y ahorita te doy la palabra. Porque ayer Fernando Belaunzarán comentaba, ¿no? Decía, no habíamos tenido un presidente con tanto poder como lo tiene López Obrador desde Carlos Salinas de Gortari. Es decir, hoy tiene todo el poder, probablemente hasta tenga más poder del que tuvo Carlos Salinas de Gortari. Y a pesar de eso, la actitud que tiene todos los días López Obrador es de hacerse la víctima y de hacer sentir que no, que todo está en contra de él, que no lo dejan, que no puede, que todo lo que están haciendo y todo lo que se está hablando y diciendo es porque alguien, que es un ente otra vez, que no tiene rostro, que no tiene forma, que no tiene corporeidad, ¿no? Antes era la mafia del poder, hoy son los conservadores, los neoliberales o los opositores, nada más porque así lo tiene, pero no tienen rostro, no tienen cara, no dice quién, están luchando para que yo no haga las cosas, ¿no? Siempre se hace la víctima y con el siempre se hace la víctima, tiene el pretexto perfecto para no hacer nada y estar destruyendo todo pues todo, ¿no? O sea, porque no tenemos resultados, ya lo dije hace ratito con el comentario que hiciste, Marión, ¿no? Por supuesto que antes de oposición había tenido mucho más logros, había acercado a más, tenía todo, hoy no lo tiene, pero en ese comportamiento que tiene, se está identificando con este grupo que bien dices, Juan José, de estos, que es lo que yo he estado diciendo en los últimos 2 programas, ¿no? De estos acomodaticios que pues se van a voltear siempre hacia donde el viento de la conveniencia los esté llevando y estén recibiendo pues las becas, las ayudas o las promesas, que es lo peor de todo, ¿no? El ahora sí que comentaba hace ratito, pues no sé cuántas veces hemos escuchado, ya vamos a arreglar. En cada informe de los 16 que ha dado, dice, ya vamos a tener sistema de salud, ya vamos a arreglarle el abastecimiento de medicamentos, ya vamos a tener un sistema económico para todos, ya vamos a tener, o sea, ya vamos, Sí, sí, y sí. con eso nos trae a todos dando vueltas, ¿no? Eduardo, te querías comentar. Sí, gracias, Claudio. Pues mira, lo que pasa es que ahí yo creo que esto es un gobierno que ejerce su poder con las palabras, ¿no? Es un gobierno de palabras, ¿no? Para eso tenemos el show de la mañanera, donde solamente es un speech cotidiano donde se gobierna desde el púlpito, ¿no? Ahora, otra cosa anterior que se comentó acerca de la necesidad, bueno, el Fox, que fue quizás el anterior salvador de la patria, quizás de pronto creo que haya gente que sean sus seguidores porque no se acuerdan que hace 22 años se votó por el otro posible salvador de la patria. Y bueno, a final de cuentas, si somos objetivos, tenemos lo que va del siglo XXI en una alternancia de poder que eso demuestra que el sistema electoral funciona,
Hemos Claro. tenido ida y vuelta, ping-pong, con el cambio de partido en poder, que a mí no me parece malo, o sea, me parece una demostración de la pulcritud con la que se pueden llevar las elecciones. El resultado es otra cosa. Em, Al respecto de Carlos Salinas, bueno, sí, fue un presidente que tenía gran poder y además gran carisma, y en el quinto año se desmoronó. No sé si esto sea también premonitorio de lo que pueda pasar ahora. Ojalá. Eh, bueno, y en ese sentido, ¿sabes qué? Yo estaba en la semana pensando que el punto más alto del sexenio fue la inauguración del aeropuerto. Mm. Y de ahí ha venido un descenso continuado, si tú quieres lento, pero muy continuado. Es decir, llegamos a un punto álgido y después la caída. Entonces, bueno, Pues ni tan vamos a lento, ver. pero ahora. Vamos, lento en el tiempo, ¿no? Ujú. Pero de bajada, consistentemente de bajada. Creo que Marión quería comentar algo desde hace rato, ¿eh? No, pues yo, si por mí fuera, yo me llevo la hora. Pues Perfecto. adelante, adelante. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Que él sí se cree sus logros. O sea, López Obrador pudiera salir mañana a dar el informe de su 6º año de gobierno. Así, porque él ya tiene esta idea en su cabeza de que todo cumple, de que sus promesas, porque si ustedes recuerdan, él no sé si certificó o se comprometió a certificar cada promesa que iba a hacer. Y desde ese momento él se la creyó. Entonces él perfectamente mañana puede salir y decir, ya va mi 6º año de gobierno y estos son mis logros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hay muchísima gente que se lo cree. Yo, ahora que fue lo de la marcha que la convocó y que dijeron que no se estaban utilizando recursos económicos, em, pasé casualmente, de hecho venía el viernes pasado hacia Querétaro y vi en una calle a una chica con un chaleco de gobierno de México hablando con un dueño de una tiendita de conveniencia. No sé qué le estaba diciendo, te mentiría, yo iba en mi auto. Y entonces ya el viejito, no sé qué, era un adulto muy mayor, está en la foto, yo subí el video a Twitter, y empiezan a pegar la propaganda de que apoyen a López Obrador, que su cuarto informe, que la marcha, que no sé qué. Entonces grabé, saqué mi celular y alcancé a grabar, e inmediatamente, como había salido Claudia Sheinbaum e incluso el mismo López, que no iba a haber acarreados, que todos iban por amor, lo grabé, lo subí. me ha llovido, Me ha llovido comentarios de que todo fue planeado, de que seguro mandamos a hacer los chalecos y entonces pusimos un actor, grabamos, colocamos un set para entonces simular que alguien estaba pegando una manta con propaganda para la marcha. Entonces la gente se lo cree, él revoluciona a la gente y la echa a andar, y entonces ese es nuestro peligro. Ya ahorita el peligro no es tanto López Obrador. Y ahorita es la gente que le sigue creyendo porque son fanáticos. Ujú. Ya ellos se mueven por fe. Tú sabes que la fe es creer en las cosas no contempladas, es la expectativa segura de las cosas no contempladas. Eso es fe. Así Ellos, es. ellos creen por tritita fe que todo lo que él dice es cierto. Y entonces él sale y dice, a ver, de ahora en adelante, el pueblo va a elegir los consejeros del INE. Y entonces la gente se emociona y dice, sí, yo voy a votar y yo voy a escoger porque Lencho viaja mucho, se paga un seguro de no sé cuánto, mucho dinero, yo voy a elegir a los consejeros. Después se encuentran con que para que esto suceda hay que hacer una reforma electoral, porque elegir los consejeros del INE tiene un proceso, ustedes lo conocen, yo igual lo hice un hilo de un tweet con todos los artículos para que la gente sepa, digo, no leen cómo se elige un consejero. Entonces, se topan con que hay que reformar la ley electoral para que ellos puedan votar. ¿Y quién está mal? Pues el INE. No López Obrador por haberlo No. propuesto, brincándose los estatutos que ya están en la ley. No, no, Sí. no. La culpa es del INE. Él estaba bien porque él ya había dicho que la gente iba a elegir
Y entonces, como ahora la ley no permite que ellos elijan, la que está mal es la ley. A ese grado estamos. Entonces, ya ahorita el problema grave no es López Obrador, son los millones de personas que le creen. En ese sentido, Mario, ¿no te parece tú que esta sensación de la gente responde al despojo histórico? Entonces, como me siento despojado, yo pueblo, entonces tomo las decisiones por mis manos, saltándome estructuras, legislaciones, etcétera, y entonces por mis manos, por el despojo histórico del que soy desde la época de la Malinche o antes, entonces tomo las cosas por la fuerza, ¿sí? Porque hay unos malvados, como decía Claudio, los opositores, esas figuras grises que están en alguna parte, casi siempre están acá, ¿no? Entre telarañas, son los que me han despojado toda la vida y entonces yo pueblo, debo tomar acciones violentas o determinaciones así más radicales. En ese sentido, lo que comentaba hace un ratito, bueno, creo que tanto estábamos cansados del PRI del siglo XX, pero ¿qué crees? Tenemos al PRI de vuelta, pero ahora con un personaje de carpa, ¿sí? Dirigiendo al país, ¿no? Con un cómico de carpa. Entonces, aparte de todo lo que hemos hablado, me parece a mí que este gobierno es cursi, ¿no? Porque todo lo maneja en ese sentimentalismo, ¿no? Que te da el discurso en ese tono del despojo, de pobrecitos y el pueblo, y entonces, en fin, me parece como un sketch de carpa muchas de las cosas que pasan acá. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que comentó Marión, de que pues yo coincido con ella y no solamente yo. El Alejandro Moreno, que es el encuestador del periódico El Financiero, lleva ya varias gráficas durante el sexenio de López Obrador, donde va indicando de qué manera se va polarizando el país. Y aquí quisiera conectar el punto con lo que tú dices, Eduardo. López Obrador utiliza su mañanera como una herramienta. Yo no quisiera asegurar que sea para polarizar, pero el diálogo que él maneja día con día es un diálogo muy polarizador. Eh, Como comentario, es como una herramienta que la mayoría de los populistas utilizan. No vamos más allá, como los gobiernos de Venezuela o en este caso Donald Trump, donde está comprobado también que una forma muy útil de hacer valer tu poder es encauzando las necesidades del pueblo y de los más necesitados, y esa es una vía de polarización. Entonces, con lo que dice Marión, Alejandro Moreno hace una referencia y un comparativo de la marcha del 13 de noviembre con la marcha del 27 de noviembre. Y él más que nada hace esta comparación en función de que la marcha del 13 de noviembre no genera polarización y él se afoca a que pues estamos hablando de una institución, de lo que tú dijiste, Eduardo, para bien o para mal, hay una institución que en una democracia primaria incipiente con muchísimas fallas, ha permitido darle legalidad a los gobiernos que llegan, entre esos al gobierno de López Obrador. Y lo que llama la atención es que la marcha de López Obrador generó muchísima polarización. Al decir muchísima, no son términos míos, es un término que él utiliza en una entrevista con Guillermo Ortega, y él dice, es impresionante que, que en donde participa directamente López Obrador, en ese momento, uno, ya sea porque está a favor o porque está en contra, intervienen las emociones, y al intervenir las emociones es donde vienen esa polarización que él sí canaliza muy bien con ese diálogo que le llega a los más necesitados. Para terminar mi participación, empezamos hablando de que una de las promesas de López Obrador, porque fue casi junto con la seguridad y con la educación, venía de la mano la salud. Bueno, él nos prometió, me incluyo porque soy mexicano, que al año y medio vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Yo le comentaba a Claudio que aquí
tenemos un gobierno panista, donde yo estoy en la ciudad de León, Guanajuato, el mismo especialista a un compañero, un conocido mío, le recomendó que si podía operarse fuera del Seguro Social, porque lo que comentaba Marión es, no hay ni analgésicos, o sea, entonces, el problema es que cuánta gente realmente sí se identifica con lo que comentaba Marión de, yo les prometo, yo sí esto. No sé si es porque lo diga con tanta seguridad el presidente, no sé si es que nos abusa de nuestra ignorancia. La verdad es que los mexicanos, me incluyo, no nos gusta hablar de política, no nos gusta entrometernos en temas que nos generen pensar, pero el hecho es que estamos viendo, yo creo que la etapa más álgida en polarización de la sociedad mexicana. Y me preocupa mucho porque en ese terreno López Obrador sí se sabe manejar muy bien y sí sabe realmente cómo manejar sus piezas. Y pues yo con esto me despido. Sinceramente quisiera que hubiera muchísimos programas, nosotros cuatro, y creo que enriquece mucho el diálogo. Y pues yo creo que para empezar el tema de la salud, pues nos ha quedado a deber. No creo, sinceramente, como dice Marión, que llegue ese sexto informe de gobierno y lo que diga sea verdad. Voy más allá de que él ya está más preocupado. Había otro periodista que sale con Cárdenas en MBS, que dice desde Palacio, donde él asegura que López Obrador está viendo ya realmente en peligro que Morena gane, que ya está empezando a pactar y por eso le interesa saber quiénes son los que van a quedar en los partidos opositores. Y pues para terminar, la popularidad no significa buen gobierno. Acaba de salir una gráfica que López Obrador, del Financiero, por cierto, también, y Grupo Gallup, donde dicen que López Obrador a los 4 años de gobierno solamente está arriba de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es un piso muy bajo, tenía a los 4 años el 26% de aprobación, y López Obrador le sigue con el 55%. De ahí en fuera, el innombrable, lo innombrable original, que fue Carlos Salinas de Gortari, tenía 80% de aprobación en este momento. Entonces, la popularidad no significa nada. El problema es que estamos con un presidente muy ególatra, que la popularidad es lo único que le interesa, no el bienestar de sus ciudadanos. Y pues les mando un fuerte abrazo y me despido. Y además la popularidad no significa más que eso, que es ser popular y puede ser popular por malo y puede ser Claro, popular por ser un fiasco y por eso ser popular, ¿no? O sea, es que es así es. la única de todo. Pero bueno, antes de que te despidas, Juanjo, espera, porque ya me estás cortando a todos. No, Marión, yo corté mi participación, ¿eh? sí, bueno, pero Como espera, dijiste que eran tres, sí, ya cumplí mis... no, está bien. Marión, Sí, como Eduardo hizo alusión a mi comentario al principio de su intervención anterior y también Juanjo dijo que es más bien ignorancia. Eduardo, no creo que es así como que ya toda la vida me han puesto la pata en el cuello, pues ahora es cuando, ¿no? Yo me defiendo, no. Yo creo que sí voy más por el lado de la ignorancia. Fíjate que yo que ando en Twitter muy activa, hubo muchísima gente de Estados Unidos que subía sus boletos de avión y fui a marchar con mi presidente y el mejor Sí, presidente que ha tenido México. Y si tú te fijas, el mayor hate que nosotros tenemos, los que criticamos al mal gobierno, la gran mayoría, si no es que casi toda la mayoría, es gente que vive en Estados Unidos. Y entonces ellos están viviendo allá su realidad en primer mundo y se sienten con toda la facultad de criticarme a mí, que yo estoy en México, que yo estoy viendo cómo tenemos los sistemas de salud, educar, cualquier sistema que quieran nombrar, deplorable. Y es la gente que nos critica, a ver, Chihuahua, si tan fregón es su presidente, ¿por qué no se han regresado? ¿Qué andan poniendo ahí en su muro de Facebook? Llaman de dólares, es muy difícil vivir lejos de la familia y tengo tantos años que no veo a mis hijos, pero viva López Obrador.
pues sí, muy fregones, y si está muy bien México, y si apoyan tanto a su presidente, ¿por qué no se vienen? O van Ah, a qué decir, bueno. es que yo me fui cuando Salinas, es que yo me fui cuando Peña, es que yo me fui, yo emigré cuando todo Cedillo, el que me quieras poner, Fox, Calderón. Ok, ok, te fuiste porque no tenías oportunidad. Se les olvida por qué se fueron, porque siempre dicen, ¿no? Me voy a buscar en búsqueda de mejores oportunidades para una mejor vida. Se les olvida por qué se fueron. Ok, se fueron en otros sexenios, pero pues ya la cosa está muy fregona acá, ¿no? ¿Por qué no? Claro, o sea, si está tan bien, ¿por qué no regresan ahora? Es decir, Es si ignorante. fui expulsado en aquel momento, bueno, pues ya podría regresar, ¿no? Porque estamos ya viviendo la época de oro o alguna cosa así. Sí, lo más Sí, no, chistoso de es que en el acuerdísimo. gobierno de, lo más chistoso es que en el gobierno de López Obrador es cuando más mexicanos se han ido a Estados Unidos. O Sí. sea, qué irónico también. Tuvimos Claro. un aumento grande. Marión, fíjate que sí, adelante. No, y para cerrar, y le hacen la chamba a López Obrador mandando Sí, remesas y el otro se viste con sombrero ajeno y Claro, tome las remesas como un logro y allá están aquellos desde Utah sí, aplaudiendo, es irónico. y la remesa es una vergüenza, en sí. realidad, ¿no? Sí, Una debería ser vergüenza. motivo de vergüenza para cualquier Sí, gobernante y además que los califique como héroes por estarnos sosteniendo, ¿no? Cuando, pues claro, sí, él no está haciendo nada, las remesas me están sí, arreglando pues es todo. un héroe porque me quita a mí la responsabilidad, ¿no? Porque me quita de problemas. Y como dice Marión, y aparte me aplauden, pues gracias, ¿no? No, Muy agradecido. en ese aspecto tiene dos o tres cositas que han pasado últimamente, ¿no? El martes se reunió la empresa, el director general de la empresa esta francesa que compró Ricolino, ¿no? Sí. Que la tiene que vender Grupo Bimbo justamente porque la situación económica después de la pandemia, ¿no? Orilla a los empresarios pues a tener que a mover activos porque la política del no apoyo, de la no condonación o no la postergación del pago de los impuestos los tiene tan ahorcados que entonces dice, pues vamos a mover este activo que tenemos, lo venden las cosas y lo llega a anunciar con el descaro, no porque la venda, eso es un problema, es decir, que Grupo Bimbo o cualquier empresa se tenga que deshacer de uno de sus activos importantes para poder sobrevivir no es un motivo de logro, pero López Obrador lo anuncia con bombo y platillo porque le está representando 6,000 millones de pesos en pago de impuestos por la compraventa, por la operación de compraventa. Y claro que esos 6,000 millones que van para Hacienda, pues le van a servir para otra vez todo lo que le está sirviendo, que nosotros decimos que son sus programas clientelares y de bienestar, pero la realidad es que no sabemos si en esos programas clientelares hay un desvío de manera personal y como no tenemos las pruebas, no lo puedo asegurar, pero es muy probable porque si no, no tendría tanto interés con eso. Pero mencioné un poquito porque decías, Mariana, hace un ratito, estas personas que por ignorancia lo siguen creyendo, pues los de Estados Unidos están en Estados Unidos y tienen su realidad y su situación que ya comentamos. Pero los que están aquí en México son estos desposeídos que los tienen con las becas, con los ayudas, con los apoyos o con las promesas, ¿no? Porque con esto, ahí lo vimos un montón de testimonios en Twitter de gente que les habían ofrecido la torta, el desayuno, la despensa o el apoyo en las tarjetas de bienestar y que además no llegaron porque por eso se quejaron y estaban alegando. A esos pues son justamente los que ahorita están con él porque les está diciendo y ofreciendo. Pero entonces ya vimos que esos millones que ahorita están con él, pues no van a quedarse con él si les deja de cumplir y cualquier otra persona que son a los que hay que atender, se van a poder voltear, ¿no? Que ese es el grave problema de México porque están jugando y lucrando, pues no solo con la ignorancia, sino con la necesidad, pero para mí peor aún, con la dignidad de estas personas, ¿no? Que eso es lo que podía hacer. Y nada más rapidísimo para hacer la palabra y entonces ahora sí despedirnos e ir concluyendo Ok. nuestras participaciones. Este, una de las cuestiones importantes, Manuel, yo digo, sabes que yo te sigo, nos comentamos y dialogamos en Twitter mucho, pero muchas de las personas que te atacan y te dicen, tú te metes y ves los
los perfiles son personas que tienen 32 seguidores, 17 seguidores, no hacen nada, nada más retuitean cosas de otros, que seguramente son bots, ¿no? Que lo que hacen es estar haciendo el caldo grasoso de este movimiento de ataque, que lo único que hace es poner en eso, en las estadísticas de popularidad, a López Obrador para que él pueda decir, tengo el 70% de popularidad. Sí, papito, pero de ese 70%, más del 50% son ataques, ¿no? O sea, no son porque estén contigo, sino porque te están poniendo en el escenario por el ataque, ¿no? No porque consideremos y reconozcamos tu trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno. Eduardo, para concluir, comentario final. Sí, Claudio, bueno, creo ahí que entonces esto, insistía yo hace un ratito, ¿no? Esto es como parte de un resultado panorámico de donde podemos encontrar a un político que tiene una forma de ser, un criterio, una particularidad, que me parece a mí que parte de un mito creado en su mente, por supuesto, donde él tiene una misión que está cumpliendo, para lo cual tiene que desmontar instituciones, patear lo que tenga que patear, ¿no? Para poder construir su versión, ¿no? Eh, hipotética de lo que sería este nuevo México que él ve en su mente. En el camino, pues seguramente no le importa que haya niños con cáncer, que haya gente que sufre algún tipo de daño o de perjuicio, porque él tiene una misión que está cumpliendo. Entonces, ¿cuántos niños murieron en la Revolución? ¿Cuántas viudas hubo en la Segunda Guerra Mundial? No importa, no importa. La misión va mucho más allá de los daños colaterales que pasen en el camino. ¿Sí? Insisto, no es defensa, sino es como entender cómo está operando, ¿no? O sea, ¿qué lo mueve a esas cosas? Entiendo yo, quiero suponer que hay una visión en su mente que lo tiene que conducir hacia adelante y lo demás no importa, lo demás es absolutamente irrelevante y en ese sentido, pues lo que pasa en el camino, la gente que maltrates, pises o empujes, no importa. Lo que importa es la misión que según él cumple y la popularidad, ¿no? Tener un gran ranking en las estadísticas de popularidad, como si fuera un concurso de belleza o de simpatía. Insisto, si nos quejábamos del PRI del siglo XX, pues tenemos ahora un clon del siglo XX, lo mismo pero más barato, con un cómico de carpa. Antes decíamos región 4, ¿no? Cuando estaban los DVDs. Sí, sí, Ahora es Sí, 4T. sí. ¿Cuatro qué? sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Marión. Pues mira, pudiéramos seguir hablando de muchos logros incumplidos. Yo no tengo mucho que agregar. Yo creo que dije lo que quería decir. Si yo le tengo que reconocer un logro, y ya cierro mi participación y te agradezco, Eduardo, qué gusto escucharte, Juanjo, siempre los veo. Gracias. Claudio, gracias por la invitación y cierro diciendo, como un adepto de él, me paro de pie y le aplaudo porque ha aguantado 4 años de lunes a viernes sin cuidarse, sin tener una buena alimentación, comiendo garnachas, parado 3 horas en un atril con un micrófono. ¡Qué logro! ¡Qué logro! O sea, ni yo tengo esa condición de aguantar 4 años de lunes a viernes, 3 horas de pie. Es el único logro que le veo. Y es de admirarle, oye, porque para la edad y para que tenga eso, yo le decía a Juanjo la semana pasada, seguramente oyeron, aventarse toda la 5 horas. caminata de la marcha y luego ponerse a hablar para decir 110 puntos que no son ciertos. Qué bárbaro. Qué capacidad Pero es fuerte. que esa es su arena. Esa es la arena en la que mejor se mueve, Claudio. Sí, se O alimenta de sea, eso, eso de pero gobernar, mira, eso de gobernar, híjole, la déjaselo a verdad, los que saben, déjaselo a los que saben. qué hueva, qué hueva. Lo bonito es el atril y estar pontificando. Eso sí me sale. Pues entonces se vaya a la voz o no sé, ¿no? A la carpa.
Bueno, Juanjo, pues ahora sí ya, despídete. Híjole, voy a hacer un postdata. Sí, sí. En este caso, lo que dijo Eduardo parece que coincide. Eh, Alejandro Moreno hizo una encuesta en el Financiero y lo traigo a referencia porque a mí yo lo seguí a partir de las elecciones de Morena y fue el que, bueno, donde ganó López Obrador, fue el que tuvo más tino. Y me llama mucho la atención, Eduardo, de lo que tú dices de que la arenga del presidente parece que tiene efecto. Él hace una encuesta donde dice cómo describe los primeros 4 años de AMLO en palabras. El 52% es la palabra transformación. Le sigue con 49% esperanza y con 41% éxito. Entonces me llama la atención porque de alguna manera el que él, como gota constante en la roca, con sus palabras, no con los hechos, sí convence a muchos de lo que dice. Entonces, pues quisiera cerrar con eso. Y bueno, yo reitero otra vez, me gustaría que ya sea que tú con alguno de nuestros compañeros de paneles pudiera hacer un programa todos juntos o integrarnos cada semana uno alternado o los que más se puedan, porque para mí fue una experiencia muy padre, siempre es refrescante escuchar opiniones ajenas a las de uno y creo que para los que nos ven también, porque normalmente dicen que Claudio y yo, antes de entrar al programa, nos ponemos de acuerdo para qué platicar. Y creo que el espacio que ahorita tuvimos fue un claro ejemplo que cada quien emitió su punto de vista sin ponernos de acuerdo en ningún momento antes de entrar. Y pues bueno, ahora sí ya me despido, Claudio. Gracias, les mando un fuerte abrazo y qué gusto verlos. Gracias, Juanjo. Pues sí, efectivamente se quedan Gracias. muchas cosas en el tintero, ¿no? Por supuesto que hay cosas de las que platicar y de sucesos. Está pendiente esta situación que se está tornando álgida hacia adentro de Morena con la situación de Ricardo Monreal, la presión que están queriendo ejercer con Alito Moreno, pues todo lo que está sucediendo con las corcholatas, que se está poniendo cada vez más interesante y que por supuesto tendríamos que platicar. Y creo que de forma alarmante y preocupante la situación en el metro, ¿no? Ya están evidenciando ahora túneles peatonales en el metro que están a punto de colapsar y cómo están desmoronándose y que la falta de mantenimiento y la cantidad de problemas que durante la semana pasada explotaron en la Ciudad de México son alarmantes porque no está nuestra jefa de gobierno, porque está haciendo campaña, y ayer hubo pues una llamada de atención y una acción precautoria contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México por no estar atendiendo sus tareas y estar haciendo campaña anticipada, y que podríamos estar platicando de una cantidad de cosas, pero bueno, el tiempo, pues tenemos un compromiso de no tardarnos mucho más para que la gente que nos acompaña y nos ve, pues pueda también hacer sus cosas, pues, ¿no? Pero que nos hacen un gran favor por estarnos escuchando. Pero por supuesto, como dice Juanjo, están las puertas abiertas para que nos juntemos si quieren cada semana o cuando puedan. Las puertas están abiertas. Les agradecemos muchísimo su participación y su presencia en este programa. Y pues bueno, espero que podamos seguir colaborando y participando en este espacio. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Un placer, Eduardo, Juanjo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues bueno, llegamos al final de este programa. Agradecemos como siempre su compañía, que nos vean, que compartan y pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.